Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos, esto es Comex Masters. Tlatuani Carrera, Alejandro de la Rosa con ustedes. Tlatuani, nos presentas la primera de varias historias que tendremos. ¿Quién no conoce a José Villegas? Sí. El jamaicón, que no será recordado por sus partidos en selección, por sus 2 mundiales, por sus tantas ligas con Chivas. ¿Por qué, Tlatuani? ¿Cuántas historias tenemos, Alex, en el fútbol mexicano que de repente dices, ¿sucedieron o no sucedieron? ¿No? Y hablábamos de un hombre que extrañó su tierra, que extrañó la comida, que es lo primero que tal vez recordemos desde la infancia, la comida de nuestra madre, la comida de nuestra tía. Bueno, Jamaicón Villegas en 1958 en el Mundial extrañó eso. Era un gran jugador, 8 veces campeón con Chivas. Nada más ahí te lo dejo. Y de ahí se deriva lo que es el síndrome del Jamaicón, famosísimo. ¿Qué tanto recuerda? ¿Lo fuiste a buscar para que sea de viva voz José Villegas, el que nos cuente qué sucedió en aquel entonces? La camiseta de la selección mexicana ha sido muy sufrida para el que está en la cancha y para el que se la pone en la tribuna, pensando que México va a derrotar a todos los equipos que se le pongan enfrente, porque así se lo hicieron ver los que inflan a la selección nacional mexicana. Y la selección mexicana tiene un nivel y hasta ahí llega, tiene un tope. El día que rebase ese tope, a lo mejor pensamos en que puede ocupar el cuarto, el quinto, el tercer lugar, no sé. Algún día llegará que sea campeón del mundo. Puede ser, ni tú ni yo lo veremos. Coraje con nosotros mismos porque al final fue un error nuestro, sobre todo el primer gol, no defender bien el tiro de esquina. Esa poca concentración que de repente hay un parpadeo contra esos equipos no puede pasar. Hay un elemento psicológico que nos impide llegar al quinto partido. Pensemos en el famoso partido contra Holanda, en donde México proponía el juego, estaba dominando tácticamente el partido. ¿Qué sucedió? El equipo pareció aterrorizarse de su propio poderío. Mete un gol y se repliega. Pero entonces, en vez de seguir jugando como lo estábamos haciendo, cambiamos de actitud, nos quitamos la máscara del triunfo y volvimos a decir: uy, pobres de nosotros, a lo mejor ganamos, y ahora qué responsabilidad y qué, esto es terrible, si estamos acostumbrados a perder, no esperen más de nosotros. O sea, este complejo en donde todo el equipo entró en el famoso síndrome del Jamaicón. Aquí tienen el lugar donde nací yo, la experiencia, y aquí tienen ustedes al Jamaicón Villegas, que todavía sigue vivito y coleando. Cuando me fui a La Piedad, inclusive allá me decían: oye, ¿por qué te pusieron así? Por chillón. Porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar. Y pues yo lloraba, de que pues, me iba a quedar buen rato solo. Pero que gracias a ese apodo conocimos el mundo bonito cuando ya me presentaron a Pablo VI. No, yo lloraba, hijo de la mañana. Me sudan las manos, pero eran chorros. Cuando me dio a besarle la mano y su anillo, no, hijo de la mañana. Y ella me decía, a través del intérprete: ¿de dónde eres? De la experiencia. ¿Y dónde queda eso? Y ahí yo le decía: las orillas de Guadalajara. Qué bonito, mano. La Experiencia es un suburbio de Guadalajara que vive junto a su orgullo por el balón. Hace justo 100 años, en junio de 1918, una textilera introdujo la práctica del fútbol y fundó el Club Imperio, un semillero de nivel mundial. En la actualidad parece una cancha cualquiera, pero 8 hombres que pisaron este pasto han vestido de verde en Copas del Mundo, más que ninguna otra colonia de México. Me parece que era un lugar donde se generaban importantes jugadores, pero silvestres. ¿Sí? No eran que estuvieran preparándose para llegar, no, sino que tenían cualidades y los veían y decían: oye, pues vente, mañana debutas, ¿no? En
En ese histórico pasto se formó un defensa lleno de técnica y de historia. Excelente jugador, pero muy chillón. Si lo estás viendo Jamaica, acuérdate de lo que te gritaba. Me parece que la personalidad de Jamaicón Villegas como defensa lateral era impresionante. Y agarró mucha popularidad porque fue el único jugador que ha podido parar a Garrincha. Y otra cosa muy interesante de Jamaicón, que es, junto con Sabás Ponce, los únicos dos mexicanos, yo creo que en el mundo, de haber logrado 8 títulos con un solo equipo. En esa reunión de nacionalismo destacó la figura del Jamaicón. Aquel equipo fue el orgullo mexicano. 11 hombres nacidos en esta tierra eran capaces de vencer a cualquiera. Entonces, bueno, nosotros fíjate nomás ser campeones del fútbol mexicano con puro mexicano y además puro jalisciense. No, era una cosa tremenda. Nosotros cuando jugábamos, todos los estadios estaban llenos. Todos. Pero me parece que este es el gran punto, así como el gran punto que le da Chivas y la gran diferencia de todos. Somos mexicanos que respondemos a nuestra identidad mexicana, pero con el perfil jalisciense, ¿no? El tequila por delante, el mariachi también, la Virgen de Guadalupe, una identidad nacional. Era pues el México más nacionalista. En el Mundial de Suecia 58, el conjunto rojiblanco era casi todo en la selección y el Jamaicón titular en ese equipo. A un lado del campo, Villegas se llenó de melancolía. Estaba en disputa la Copa Jules Rimet y él extrañó la comida de casa. En otras palabras, su tierra. Pues estábamos concentrados y ya en la concentración pues ya no te dejan salir, ya sabes que te estás preparando para el Mundial. Y ya me decían, oye, ¿por qué estás triste? ¿Extrañas la experiencia? Sí. Extraño mucho los frijoles de loya y las tortillas también. Mandaba cartas y les decía, les echaba al buzón, a la experiencia. La receta médica tendría el diagnóstico años más tarde. Era el síndrome del Jamaicón, un término que ha acompañado a todo mexicano que añore los chiles y los tacos cuando está más allá de las fronteras. El famoso síndrome del Jamaicón se le aplicó no solo a él, sino por extensión a todos aquellos jugadores que tienen un muy buen desempeño cuando están en condiciones óptimas en su liga local, pero al salir al extranjero se amilanan. Hay un elemento muy importante en la comunidad mexicana que es la noción de pertenencia a un clan. Si tú dices, yo necesito a mi clan, yo necesito las albóndigas de mi abuela, yo necesito los guisos de mi casa, yo necesito el clima de Guadalajara, tú estás diciendo, yo necesito a los míos, yo necesito a mi clan. Y esto nosotros lo podemos perdonar muy fácilmente, porque podemos decir, es de los nuestros. El Jamaicón le dio nombre a un síndrome que ha atacado a muchos otros futbolistas. Y al regresar, Alex, vamos a ver cómo este síndrome ha derivado en la psicología de la selección nacional y qué tanto ha afectado en los momentos clave. Ya volvemos. El tema clave, la mentalidad para el próximo Mundial. Incluso México trabaja desde hace rato, Tony, con Imanol Ibarrondo. Así es. Un tema de coaching mental para atacar justamente esa parte. Porque ¿cuántas veces, Alex, hemos perdido en los últimos minutos? Veíamos hace un ratito el partido contra Holanda, que cuánto sigue doliendo ese partido, pero son muchísimos. Fue Alemania, fue Argentina, fue los que quieras. Los últimos minutos le cuestan mucho trabajo a México y ahí vamos a buscar respuestas acerca de ese tema. Yo creo que es cuestión de, no de suerte, es cuestión de saber manejar los resultados y el partido. Somos una nación enferma de algo que se llama indefensión aprendida en psicología, que es que aprendimos a no defendernos. Porque no es que sean malos, es que en ese momento se generan creencias individuales y colectivas que llevan a que no se sepan defender en ese contexto. Tuve la suerte de hablar con Javier Aguirre
poco antes de que fuera al Mundial de Sudáfrica como entrenador de la selección nacional, y él me dijo lo siguiente: el gran déficit del futbolista mexicano no es atlético ni táctico, porque tiene muy buena preparación al respecto, es psicológico, porque al sentirse vulnerable, lo cual es normal en cualquier ser humano, no se atreve a confesarlo porque parecería un signo de enorme debilidad. Y de manera curiosa, cuando él fue llevando a la selección a Sudáfrica, no llevó a ningún psicólogo. Estamos de acuerdo en que nadie nos da un peso por nosotros, por nuestro futuro. Hay foros, hay encuestas, hay un montón de analistas que nos dan por muertos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Una vez más, México no pudo llegar al quinto partido contra un equipo fogueado en el extranjero. Y de nuevo, se debatió la psicología. Durante muchos años, los mexicanos sufrieron del síndrome del jamaicón. Ni siquiera se aventuraban a salir de los campos nacionales. Yo tuve oportunidades de ir a jugar a los mejores equipos del mundo. No quise. Dije yo, bueno, si México me dio la oportunidad de defenderlo en 48 en la Olimpiada, en Londres, en 50, 52, pues le voy a seguir dando mi fútbol a México. Los que se iban resellaban muy pronto su pasaporte de vuelta. Así sucedió con Manuel Negrete, Luis Flores, Javier Aguirre y muchas otras figuras de poca duración en Europa. Un poco de paciencia para que le empiecen a salir las cosas, que como él dice, agarrar el ritmo necesario. Si tú eres como Hugo Sánchez y dices, contra todo lo que me digan, yo voy a triunfar y voy a triunfar lejos y no me importa y no tengo que ser simpático para triunfar, yo lo que necesito es marcar goles. Eso te aleja de la comunidad, te separa, te escinde. ¿Por qué? Porque eres diferente. Hugo Sánchez se fue a jugar a España al Atlético de Madrid y Hugo te lo platica. Estuvieron a punto de regresarlo. Tuve que renunciar al 50% porque según decían que era un contrato muy caro. Entonces, como yo no me quería regresar a México, y yo le dije a Guillermo Aguilar Álvarez, uno de mis padres deportivos, yo no regreso a México hasta que llegue como triunfador. Cuando nos atrevemos a ser diferente, hay un momento en donde necesitamos endurecernos sin perder la ternura, como diría el Che Guevara. Y saber que vamos a ser atacados, saber que vamos a quedar fuera de esa manada un ratito. El final de la historia se lee en páginas felices. 5 pichichis, bota de oro y la conquista de los corazones blancos. Pero antes, el sufrimiento, las preguntas de la prensa. Les digo, oye, pues, ¿qué sientes estar aquí en España jugando? Que no, pues estoy feliz, estoy cumpliendo de mis metas, me siento muy joven y quiero venir aquí a seguir aprendiendo. Y dice, pero a ti te contrataron no para aprender, sino para enseñar, porque le estás quitando un lugar a un futbolista español. Cuando salía al campo a jugar, pues era todo tipo de insultos, ¿no? Y de todos los del continente americano, allá en Europa nos consideran indios a todos. Entonces, indio, fuera de esto, que irías al paredón y todo el estadio gritando. Hace un mes silbado cada vez que tocabas el balón y ahora Hugo al marcar el tercer gol. Bueno, eso en el campo me es indiferente. Por supuesto que no agrada y agrada lo contrario, ¿no? Pero creo que los profesionales nos damos al cariño de la gente y mi propósito de siempre es ese, ¿no? Que ganarme el cariño de la gente y de la única manera que me lo puedo ganar es aquí en el verde. Él literalmente en una selva llevó el machete y abrió un camino para todos nosotros. Eres el mejor. La historia de Hugo es la excepción que confirma la regla. Además de él, solo Rafa Márquez ha logrado un éxito indiscutible en el extranjero. El que se va y triunfa impone una ley distinta a la de la tribu, distinta a la de la comunidad, se escinde, se separa. Y uno dice, no, bueno, tú ya triunfaste, pues a ver si todavía me saludas, ¿no? ¿Y qué se siente venir aquí, tú que eres una estrella? Y nosotros recurrimos a este tipo de bromas con los amigos que han triunfado, en vez de decir, tu triunfo también es mío. Y es difícil ser aceptado por los mexicanos porque hay celo, hay envidia, y en este caso hay mayor reconocimiento hasta la fecha. Si yo hubiera sido brasileño, hubiera sido argentino,
mi reconocimiento sería muchísimo más del que tengo como mexicano. No, la mentalidad del fútbol mexicano se está cambiando con los jugadores que están yendo a Europa. Algunos han triunfado y otros han regresado. Ahora ya la mentalidad de los futbolistas es desear ir a Europa, desear ir a cualquier país europeo, como dices, global. A Hugo Sánchez le gritaban indio y se sobrepuso en Europa, Tlatón, y fue el primero. Así fue, y abrió camino, Alex, para lo que vemos hoy, es decir, muchos hombres en Europa, tal vez diremos no en equipos de alto prestigio, pero están allá y están luchando, es decir, están queriendo dejar atrás el síndrome del Jamaicón. Al volver, Comex Masters. Hola, soy Hisham, soy de Egipto. En Egipto, en mi idioma, Masr. Conocer Egipto de historia de los faraones con Mohamed Salah. El más me gusta en mi país de historia de los faraones a todos mis amigos. La comida de mi país, koshari, mahshi, kofta, shawarma, como tacos del pastor. Yo espero en el mundial. Egipto es ganar, avanzamos con Salah, mucha confianza. Más. ¡Gol! Hoy el futbolista mexicano tiene que salir de su zona de confort en su país. Incluso dejar a un lado las propuestas millonarias de la MLS para tratar de trascender, Tlatuani, en el mejor nivel de fútbol que sigue estando en Europa. Porque parece que ahí está el éxito. Alex, vemos a los brasileños, a los argentinos desde muy jóvenes y desde hace muchísimos años se iban al fútbol europeo y han triunfado allá, y al mexicano le costó trabajo llegar allá. Tenemos una generación que, lo decíamos, es la que está destinada o la que se piensa que puede cambiar esta mentalidad, pero tiene que mantenerse allá. Una nueva camada. Una nueva a camada. La que no le ha dado miedo cruzar el Atlántico. Exacto. Para buscar triunfar, no solamente estar, jugar y ser fundamental en el fútbol europeo. Nadie, nunca, ha culpado al Jamaicón de las posteriores tragedias tricolores. Pero desde hace más de 60 años, su nombre ha sido verbo, adjetivo y sustantivo del fútbol mexicano. Es decir, referencia obligada en el diccionario de la vida nacional. Que voy en la calle o voy con la familia. Adiós, señor Villegas. No, Villegas. ¿Por qué no, señor? El señor está arriba, ¿verdad? Y aquí es su servidor. El tema del síndrome del Jamaicón habla mucho de cómo somos nosotros los mexicanos, porque finalmente el Jamaicón Villegas era muy querido en México y el hecho de que él no se acomodara con las circunstancias para jugar en el extranjero, de alguna manera nos hacía sentir a los mexicanos que se parecía a nosotros. Porque realmente, ¿quién de nosotros se iba a atrever afrentosamente a irse a jugar lejos y a triunfar lejos? Sí, es un problema, creo que de cultura, un problema mental, un problema en el que te das cuenta cuando sales al exterior, cuando sales a Europa, pues que la mentalidad alemana, la mentalidad misma española, la mentalidad italiana es totalmente distinta a la mentalidad mexicana, a la que tenemos nosotros, a la manera de trabajar, a la manera de ver las cosas. El jugador mexicano va a adquirir esa fortaleza mental, esa jerarquía, o como ustedes la quieran denominar, en la medida que jueguen en altas competiciones. No tenemos en ese momento ningún jugador mexicano en un equipo de prestigio, o una liga de gran prestigio. Yo creo que esta generación, sí milenia, ha tenido esta oportunidad de que es más desapegado. Hay esta idea desde ya más pequeños de sí me puedo desprender. Entonces, los europeos, ¿no? Han tenido que aprender muchísimas cosas desde otro idioma, a veces otros idiomas, el caso de Miguel Ayun, inglés, portugués, sevillano, y estar ahí y vencer eso. Y
No veo ni a Guardado, ni a Chicharito, ni al mismo Layún con síndrome del jamaicón. Si hay algo que es difícil es estar separado de la familia, lejos de tu gente. Yo creo que eso es lo que más suele extrañarse, la comida también y eso, pero nada que no, que te genere una sensación de tener que regresar, ¿no? Wow, por lo menos con los que yo comparto selección y que hablamos de estar afuera, todos están contentos en donde están, ¿no? Bueno, yo vine a Europa a perseguir un sueño, a jugar con los grandes y a dar lo mejor de mí para trascender. Se dejan atrás cosas como la familia, como la tierra. Son cosas que sí se extrañan, pero sabemos que ese tipo de sacrificios se ven bien recompensados a futuro y bueno, creo que lo estoy haciendo bien. El reto más grande para un jugador es mantenerse en el fútbol europeo, porque la exigencia y la calidad de jugadores que hay aquí es la más alta. Entonces, trabajar para ser parte de ese grupo selecto pues, es lo que motiva y por eso es que uno siempre tiene esa ilusión de mantenerse en el fútbol europeo. No vuelvo porque creo que no es el momento todavía, creo que tengo mucho que dar acá en Europa, en el fútbol, y bueno, espero conseguirlo y hacerlo bien. Como conclusión, esto es de competir a alto nivel, vivirlo, vivenciarlo, sufrirlo y crecer a partir de esas vivencias. Entonces nosotros continuaremos, obviamente, apoyando a nuestros jugadores en la parte del crecimiento mental. Tenemos que trabajar mucho para que el futbolista mexicano pueda triunfar dentro de la selección y en el extranjero sin sentirse culpable de haber logrado esto. Es decir, no es traicionar a la tribu el hecho de tener un éxito. Hay 5 o 6 jugadores que lo siento muy fuerte mentalmente. Ratones verdes ya no existen. Hoy son seleccionados mexicanos. Y creo que si se logra hacer esta famosa masa crítica, este contagio positivo, pues yo esperaría que estuviéramos hablando de aquí a un tiempo del secreto de cómo le hicieron para trascender. Ojalá y toda la gente, todos los que van a figurar, pues no se olviden aquí de su pueblo. Yo jamás me voy a olvidar. Y México llega una vez más a ese cruce con la historia. Cada 4 años, la psicología de 11 hombres es un espejo de la vida nacional. Y todavía, inevitablemente está presente el síndrome del jamaicón. Aunque las promesas siempre incluyan dejarlo atrás. Por supuesto, y como en cada Copa del Mundo, Tlatuani México necesitará cierta dosis de talento. Así es. Pero apuntar y ser muy fuertes en el tema mentalidad. Faltan muy pocos días, Alex, para que sepamos si se va a subir el siguiente escalón o nos vamos a quedar en el mismo de los últimos 6 mundiales. Y tiene que ver con qué tanta determinación hay en los últimos minutos. Lo dices tú, el talento es fundamental, pero la mentalidad también cuenta mucho. Pasa por acá. Pasa por acá. Gracias, Tlatuani. Gracias. Hasta acá llegamos en Comex Masters. Buenas noches y hasta la próxima.